Renovación Nacional tiene 12 senadores y toda esa bancada fue ayer a reunirse con el presidente de la República. Hablamos de eso y de otras materias políticas con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola Iván, muy bien, muchas gracias por el contacto, muy buenos días. Gracias a usted por aceptarlo. Oiga, dicen que usted gestionó esta reunión. ¿Por qué era importante que la bancada de senadores fuera a reunirse con el presidente? Bueno, a propósito de tu introducción, Iván, nosotros efectivamente somos la bancada más grande que hay en el Senado, de 12 senadores y senadoras y de oposición. Por lo tanto, es muy importante sostener un diálogo, un puente y evidentemente cada vez que uno empieza a hablar de diálogos, de acuerdos, entregar nuestras propuestas y nuestras miradas. Nadie fue, ¿cierto?, a levantar los brazos, a sacarse una foto, a celebrar algo, sino que a decir esto es lo que pensamos nosotros, esta es nuestra agenda y esto es lo que vamos a trabajar para que ojalá quede, ya sea como ley, porque había medidas legislativas, y voy a explicar aquello, o directamente para que el Ejecutivo las considere. Y quiero también dejar muy en claro que hace 15 días atrás me comuniqué como jefa de bancada directamente con el presidente a solicitud específicamente, también hay que decirlo, ¿cierto?, de los senadores José García Ruminot y la senadora Carmen Gloria Aravena, son senadores de la región de la Araucanía, para poder entregar, insisto, nuestra agenda, nuestras propuestas al presidente. Y hace 15 días atrás el presidente me dijo que sí, que nos iba a recibir, que era muy importante poder conversar con la oposición y se concreta ayer. Sabemos entre medio, ¿cierto?, o en el escenario que hoy tenemos después de todo lo que ha ocurrido estas 2 semanas, pero me parece, insisto, relevante haberle entregado una agenda que Renovación Nacional ha tenido siempre, Iván, desde que nuestro partido nació. Tenemos representantes, diputados, senadores, alcaldes, bueno, hoy día es cierto también consejeros, en fin, de exconcejales, en la región de la Araucanía, en la macrozona sur, y por eso elaboramos un documento con 35 propuestas que hemos venido, insisto, trabajando hace mucho tiempo y que las dividimos en 3 pilares según su naturaleza: políticas, administrativas y legislativas, y eso fue lo que le entregamos al presidente y pudimos conversar con él. También está el ministro Jackson, y lo quiero nombrar porque él fue el que quedó como contraparte del gobierno. Al finalizar la reunión, el presidente dice, bueno, para que esto no quede acá, ¿cierto?, no vayamos solamente a una reunión, yo también lo hice ver, la idea es poder trabajar, revisar estas propuestas y ojalá se estuviera ejecutándolas o ir considerándolas. Así que él es la contraparte del gobierno y yo en mi caso, como jefa de bancada, junto a los senadores de la macrozona sur, vamos a ir revisando esto en una segunda reunión. Ya, ¿en qué cosas se puede avanzar con el gobierno, cree usted, a partir del planteamiento de RN ayer? O de los senadores de RN. Sí, bueno, nosotros como planteamos 35 propuestas y algunas las dividimos, ¿cierto?, insisto, de naturaleza política, legislativa, administrativa. Las políticas son señales importantes que el gobierno debe dar para poder continuar con este diálogo. Por ejemplo, dejar de legitimar la violencia como medio de acción política, condenándola sin matices y sin excepciones. Le hicimos ver, Iván, la entrevista, los dichos de la ministra de Justicia, ¿cierto?, el fin de semana. El presidente nos entregó su opinión ¿Qué les dijo y el por presidente sobre supuesto, eso? creo que eso va a ser muy importante para poder continuar con esta ejecución de estas medidas, con este diálogo. También, por Senadora, ejemplo, senadora, decretar, ¿aló? sí, ¿qué les dijo el presidente sobre esa crítica? En particular sobre lo de la ministra de Justicia, en fin, y sobre el uso de Sí. la expresión presos políticos que ustedes le plantearon. Sí, no, él dijo muy claro de que evidentemente él es el primero que va a hacer respetar el Estado de Derecho. Creo que lo que nos dijo respecto a la ministra, Iván, me entenderás, yo no lo voy a replicar porque son los dichos de él en una reunión privada, pero fue muy claro y la respuesta de él a nosotros nos dejó satisfechos respecto de lo ocurrido con la ministra, que evidentemente fue un error y que así lo compartimos los 12 senadores y senadoras de Renovación Nacional. Y también en esta línea, dentro de las propuestas, el decretar el estado de emergencia, de excepción en la macrozona sur, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las policías en el ámbito logístico, transporte, tecnológico, para nosotros también es importante. Y allí le hicimos ver que esto no se trata de quién gana o quién hace el gallito, ¿cierto?, o quién termina derrotado si eventualmente se reestudia y se decreta nuevamente un estado de excepción. Esto es derechamente lo que hoy tenemos para poder enfrentar de mejor forma la situación compleja que se vive en la macrozona sur. Ya, Y pero también en ese punto le marcamos que nuestro proyecto de infraestructura crítica nosotros lo vamos a empujar y vamos a
avanzar, o sea, tenemos el objetivo del ánimo y lo resuelto de poder avanzar en eso. Ahora, lo que parece evidente es que el gobierno no quiere volver a poner un estado de excepción y que va a ir por indicaciones al proyecto de infraestructura crítica, que están en una comisión mixta que no ha terminado su trabajo, para Sí. crear este nuevo estado intermedio. ¿Ustedes apoyan esa idea? ¿Les parece razonable que flota en términos de capacidad legislativa, de que estén los votos para ello y que sea una buena idea? No, nosotros creemos que, o sea, como primera cosa, sabemos que el estado de excepción, sabiendo, ¿cierto?, que es una situación excepcional, que no es la normalidad, pero hoy día, ¿quién podría decir que estamos en una situación de normalidad en la macrozona sur? Es nuestra primera medida. Y lo segundo, creemos que el proyecto de infraestructura crítica es más completo, sobre todo por la protección a las a los distintos establecimientos, no solamente carretera, también, por ejemplo, hospitales, escuelas, en fin, más amplio. Y por lo tanto queremos insistir en aquello y por eso se lo mencionamos al presidente. Evidentemente el gobierno, por todo lo que ya ha dicho, ¿cierto? Y las decisiones que ha tomado, se va a inclinar por ese estado intermedio, pero también nos parecía importante, Iván, mencionarle el porqué del proyecto de infraestructura crítica y no el otro. Y creo también que muchos de ellos, habiendo sido parlamentarios, algunos habiendo votado en contra, eso no quita, insisto, no quita, estamos en otra posición, estamos en otros tiempos, que podamos esta vez discutir, votar un proyecto que a nuestro juicio, insisto, nos parece más completo como el de infraestructura crítica. Por eso, Ahora también, en principio Iván, estarían hay los otra... votos para eso, ¿no? ¿Estarían los votos para las indicaciones que quiere el gobierno en el proyecto de infraestructura crítica? Lo que pasa es que cuando tú vas discutiendo un proyecto también tienes indicaciones propias. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es tratar de acordar y equiparar, ¿cierto?, las indicaciones que pueda tener el Ejecutivo, las indicaciones que a nosotros nos parecen importantes, y bueno, y evidentemente, más allá de los nombres de los proyectos, tratar de resguardar lo mayor posible. Entonces, más que si están los votos para esas indicaciones, claro, yo también podría decir si el gobierno nos va a apoyar en las nuestras. Lo importante fue que ayer le transmitimos qué es lo que nosotros creemos como medida excepcional a todo esto, porque hay muchas otras propuestas, debe ocurrir, y ahora sí yo creo que parte una discusión en el Congreso con un trabajo, voy a decirlo de esta forma, ¿cierto?, prelegislativo, habiendo conversado, incluso está también presente el ministro Jackson, con el Ejecutivo, pero también hay 19 propuestas que son de naturaleza legislativa, y acá yo me quiero concentrar, porque insisto en lo que comentaba recién. Muchas veces estas reuniones terminan en la reunión, en Claro. transmitir, ¿cierto?, lo que uno quiere, sacarse la foto, hacer un punto de prensa y ya está. No, nosotros queremos trabajar después de haber entregado nuestra agenda, insisto, que la hemos tenido siempre como Renovación Nacional, en concretar estas medidas. Entonces, para nosotros, las propuestas legislativas son clave, y en eso quiero destacar, por ejemplo, un proyecto que ya pasó un trámite legislativo, el primero en la Cámara, que es el de robo de madera. ¿Y por qué también concentrarnos en esto? Porque en el caso del robo de madera sabemos que es un proyecto, a todo esto, de diputados y diputadas de la zona, el diputado Mellado, el que lo ha empujado con mucha fuerza, y lo que pretendemos, insisto, es elaborar un plan especializado contra el robo de madera, además de que este proyecto sea ley, porque dicho ilícito penal forma parte del financiamiento de la orgánica radicalizada y terrorista que existe en la zona. Entonces, ¿desde dónde vamos atacando? Y sobre todo en materia legislativa, bueno, yo creo que acá hay un proyecto importante que se lo mencionamos al gobierno y que esperamos además que pueda salir rápidamente, y si el gobierno le pone urgencia, mejor aún. ¿Da todo esto, más allá de lo que pase, digamos, de la conducta del gobierno, da todo esto hoy como para pensar en un acuerdo legislativo, un acuerdo que pueda comprometer determinadas acciones para el futuro? ¿Piensa usted que es posible eso, que es viable, tal como lo planteó el presidente la semana pasada? Mire, Iván, que, y sobre todo en el caso nuestro, no es menor, insisto, que hayamos estado los 12 senadores y senadoras presentes, y dentro de los senadores el presidente del partido, que los senadores de Renovación Nacional, nosotros estamos disponibles para un acuerdo. Creo que el país no está en los tiempos de salir con los brazos arriba, celebrando y con sonrisas, ¿cierto?, en nuestros rostros, no, pero sí creo que es importante primero poner al país por delante, y siento que en el tema de la macrozona sur, la situación compleja que vive la zona, teniendo nosotros varios representantes de tanto la Araucanía, los ríos de Biobío, lo mínimo que tenemos que hacer es dialogar, escucharnos, Iván, algo tan básico, pero escucharnos, porque nadie es dueño de la verdad. Hay una coalición, o bueno, dos coaliciones gobernando, y nosotros, además, en el caso del Senado, mitad y mitad, o sea, la oposición está con la mitad del Senado
presente, y por eso creo que tenemos que hacer todo lo posible para lograr esos acuerdos, y también, y se lo transmitimos al gobierno, y sobre todo en el caso de los ministros, de las ministras, hacer todo lo posible para no cometer errores, porque esos errores lo único que hacen es terminar paralizando, frenando, ¿cierto? O deteniendo posibles acuerdos, porque evidentemente que en el caso nuestro nosotros queremos poder avanzar en aquello. Mira, te pongo un ejemplo. Como jefa de bancada, nosotros todos los lunes tenemos una reunión de comité que se llama, que asisten todos los jefes de las bancadas, en el caso del Senado, y se produjo toda una discusión porque la ministra de Interior, emplazando o haciendo un llamado al Senado, al Congreso, para que pusiéramos el proyecto de indulto o amnistía en tabla, ¿cierto? Que empezáramos a discutirlo. Y claro, y apuntando en cierta manera a la oposición. Entonces, nos reunimos los 4 jefes de bancadas de oposición, de la UDI, de Bópoli, de Republicanos, y en mi caso desde Renovación Nacional, para decir claramente que nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario, nunca hemos frenado ese proyecto, para que se discuta, para que se vote. Cada uno evidentemente votará, ¿cierto?, como mejor le parezca, pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno termine emplazando al Senado, a la oposición, cuando no estamos en esa situación, porque eso solo enreda. Así que bueno, esas cosas de forma también son importantes, pero volvamos al fondo, que es lo más relevante. Nosotros estamos muy conscientes, lo hemos estado siempre, en la situación compleja que se atraviesa en la macrozona sur. Creemos que como oposición, aquí fue donde la ciudadanía nos quiso dejar, ¿cierto? Durante estos 4 años tenemos que jugar un rol, y lo hemos hecho siempre, senadora, en materia de seguridad pública, de orden público, y además porque en este caso también hay medidas para enfrentar con mucha fuerza y desde la política el narcotráfico, el terrorismo, las bandas organizadas, y ahí ya, Iván, salimos de la macrozona sur. Yo represento a la región de Antofagasta, la situación senadora, también es muy compleja, y estas medidas pueden ayudar a aquello también. La senadora Paulina Núñez esta mañana acá en Tele 13 Radio. Se nos fue el tiempo, senadora, pero le quería preguntar en 30 segundos, ¿hay algún ruido en la derecha respecto a la reunión de ayer de ustedes con el presidente, en términos de que a lo mejor se le está tareando un salvavidas al gobierno, que está evidentemente complicado con el tema de la seguridad? ¿Qué piensa usted de esos comentarios? Están recogidos hoy día en una nota de Luciano Jiménez e Isabel Caro en La Tercera. No, nosotros vamos a seguir con nuestro diálogo. Creemos que al revés, tenemos que plantearle con claridad las cosas al propio presidente en la moneda, cuando se cometen errores, cuando hay que entregar propuestas, porque si no, imagínense, si los políticos nos seguimos entendiendo a través de los medios de comunicación, aquellos que tomamos decisiones, entonces mejor cerramos por fuera. La senadora Paulina Núñez, jefa de bancada de RN, esta mañana en Tele 13 Radio. Senadora, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, buenos días. Buenos días.